Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Zavala, secretaria de Relaciones 2023 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y les doy la bienvenida a nuestra última sesión mensual, la sesión mensual número 11, y que en esta ocasión está enfocada al tema de nutrición en enfermedades gastroenterológicas. Bueno, antes de iniciar esta sesión, queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hicieron posible llevar a cabo estas sesiones durante todo este año. A todos ellos, muchas gracias. Bueno, y ya sin más preámbulo, iniciamos con la sesión. Dos, uno. En esta ocasión, como nuestra coordinadora, tenemos a la doctora María del Pilar Milque García. Ella tiene licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Santa Fe. Es doctora en Medicina Interna por la Universidad Autónoma de Barcelona y es experta en epidemiología e investigación clínica por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Además, es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y expresidente del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Nutriología. Y además miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Agradezco nuevamente a la doctora Pilar Milke el coordinar esta sesión y bueno, se queda a cargo la coordinación con la doctora. Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furuso por haberme invitado a participar en esta sesión y sobre todo en la edición de esta 11ª clínica mexicana de gastroenterología dedicada a la nutrición. En esta ocasión, y como la última sesión de la presidencia del doctor Kazuo, tenemos el honor de contar con dos invitados de talla internacional para presentar dos conferencias en torno a la inflamación, que es un tema muy importante en todos los campos de la medicina actual. Tengo el gusto de presentar a la doctora María Isabel Toulson Davidson Correa. Ella es profesora de cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, coordinadora médica del equipo de terapia nutricional eterna de la red de Mater Dei y Hospital Center, principal coeditora de la revista de nutrición y Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, y miembro del Colegio Americano de Cirujanos, miembro de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. Actualmente es miembro honorario de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Y en esta ocasión la doctora nos va a hablar de la función y caracterización de la inflamación en los criterios de desnutrición GLIM,
La doctora participó activamente en la definición de estos criterios y nos va a actualizar lo último con respecto a la inflamación que se integra en estos criterios. Adelante, doctora, muchísimas gracias. La sesión es toda suya. Hola, mis amigos de México. Es un gran placer estar con ustedes en esta sesión tan importante para discutir la función y caracterización de la inflamación en los criterios de desnutrición GLIN. Esos son mis conflictos de interés hoy en esta sesión con Nadia, a no ser que creo en terapia nutricional, ética, calidad y seguridad. Los objetivos de esta presentación son discutir muy brevemente inflamación, la mala nutrición, los criterios GLIN y contestar la pregunta si podemos usarlos y por qué es importante discutir este tema principalmente cuando se habla de estudios de validación y cuáles son los avances o que hemos alcanzado o que todavía no hemos alcanzado y mis conclusiones. Bueno, inflamación, sin embargo, es un fuego silencioso. Mientras haya enfermedad, habrá inflamación. Acá yo ilustro la lesión que es causada por un cirujano, por ejemplo, cuando arranca con una operación. Por medio de estímulos aferentes, el cerebro, más específicamente el hipotálamo, produce una serie de hormonas que van a estimular otros órganos, principalmente el músculo, a producir un gran número de citocinas y otras moléculas que van a estimular la inflamación porque es necesaria para ayudar en el proceso de cicatrización. Y cuando hablo de cicatrización, no solamente de la herida quirúrgica, pero de cualquier daño a cualquier órgano. Y así es que acá se demuestra en pacientes quirúrgicos cuando sometidos a una operación y están bien preparados, son pacientes de bajo riesgo, tienen una inflamación bien controlada en esa línea verde. Pero por otro lado, los pacientes que no están bien preparados y, por ejemplo, los desnutridos, hay una inflamación exagerada con contrainflamación también exagerada. ¿Y por qué eso pasa? Justo porque en la línea de la homeostasia, cuando hay un daño, se produce inflamación controlada, así se esperaría, como yo dije en la diapositiva anterior, pero cuando el individuo no está bien preparado, hay una inflamación que es promovida, estimulada, exacerbada por todos estos factores, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica y ese aumenta el riesgo y las susceptibilidades para infecciones. Y al igual, la resolución en estos individuos también es una hiperresolución que conlleva a inmunosupresión. Y cuando hablamos de respuesta inmunológica, y acá ejemplifico siempre como quirúrgica porque soy cirujano, pero como yo dije, eso se aplica a cualquier enfermedad a donde y siempre hay un estímulo estresante. Entonces, en la célula hay producción de señales de alarma que van a producir las respuestas que producen más citocinas y mientras, por ejemplo, esa célula sea invadida por cualquier organismo como un patógeno, una bacteria o un virus, se produce más aún citocinas. O sea, la inflamación es importante, pero cuando exagerada es mala porque conlleva inmunosupresión, como lo demuestro acá en un monocito, que cuando entonces hay esos estímulos enviados por el agente estresante, hay una activación inicialmente inmunológica,
pero hay también un estímulo a las células mieloides supresoras que conllevan inmunosupresión. O sea, para toda la inflamación hay contrainflamación, para toda la activación inmunológica hay inmunosupresión, que obviamente se puede minimizar con algunos nutrientes como la arginina en esta vía o el omega 3 en la vía de activación inmunológica. Eso no nos toca discutir. Lo que quería presentar con esto es demostrar que inflamar para activar la respuesta inmunológica es importante, pero cuando exagerada, entonces tenemos un problema. Y es entonces lo que yo decía, que la inflamación aguda va a depender de los tipos de agresión, sea trauma, accidente, cirugía electiva, enfermedades crónicas, infecciones bacterianas, virales, parasitarias, que conllevan a lo que yo mostré en uno de los primeros diapositivos, a la respuesta orgánica al trauma, que no es solamente una respuesta inflamatoria, sino metabólica, neuroendocrina y inmunológica. Por eso yo ya llamo respuesta orgánica al trauma. O sea, para todo eso, inflamar es necesario. Pero cuando el individuo está desnutrido, y eso lo sabemos desde hace muchísimos años, desafortunadamente por los males de la vida, como la hambre, esos individuos están más susceptibles a infecciones y a mortalidad incrementada. ¿Y por qué eso? Porque justo nuestro sistema inmunológico es uno de los que consume más energía y que en la respuesta innata y en la respuesta adaptativa, cuando uno está desnutrido, se va a quedar alterada, con cambios en linfocitos T, CD4 y CD8 disminuidos y también producción de citocinas pro y antiinflamatorias disminuidas. Y si ustedes se acuerdan, esas son importantes para todo el proceso de recuperación de la agresión. Además, hay producción de adipoquinas y leptinas alteradas. Entonces, el paciente y la enfermedad conllevan a una serie de alteraciones múltiples que empiezan con aumento de citocinas, que conllevan a fiebre, alteraciones de las hormonas gastrointestinales, por ejemplo, llevan a dismotilidad y alteraciones del sistema inmunológico que colocan a nuestro paciente en riesgo de incremento de infecciones, incrementan morbilidad, mortalidad y tiempo de hospitalización. Entonces, la mala nutrición, que es altamente prevalente en los hospitales del mundo, y los muestro acá de América Latina, un estudio de revisión hecho por nosotros hace un par de años, a donde en una población general, la prevalencia de desnutrición reportada en distintos estudios de Argentina, Brasil y otros países también puede tener un rango de hacia casi 65%, como descrito en este estudio, y en poblaciones quirúrgicas también es muy alta, pudiendo alcanzar 66, como en este estudio también de Brasil. Y nosotros hace muchos años demostramos que mientras el paciente más se queda en el hospital, más desnutrido, y obviamente el paciente que se queda en el hospital por largo tiempo es el paciente que está más inflamado porque tiene una agresión más grande. O sea, el paciente que está en el hospital por encima de 15 días, la prevalencia de desnutrición ultrapasa 60%. ¿Y cuál es la relación del estado nutricional con inflamación? Y eso lo demostramos en 2 estudios en pacientes con cáncer. Este es con pacientes con cáncer de esófago, estómago, a donde utilizando el score prognóstico de Glasgow, que como el nombre indica, vino de Glasgow por la autoría del doctor Macmillan, a donde, de acuerdo con la producción de proteína C reactiva y de albumina, se clasifica los pacientes con score 0, 1, 2. Entonces, 2 es el paciente que tiene una proteína C reactiva por encima de 10 miligramos y una albúmina por debajo de 3.5 y tiene el score 2. Si tiene solamente la proteína C incrementada, el score es 1 y los otros tienen score 2. Y lo que nosotros demostramos es que los pacientes gravemente desnutridos por clasificación de valoración global subjetiva
eran, sin embargo, los pacientes que tenían score prognóstico 2 más elevado, mientras los nutridos y los desnutridos moderados no tenían el score 2. Y eso estaba demostrando, y eso lo demostramos que los pacientes clasificados desnutridos por la valoración global subjetiva eran los que tenían más complicaciones. Y al igual los pacientes clasificados con score prognóstico 2 también eran los pacientes que tenían complicaciones cuando comparados con aquellos que no tuvieron complicaciones, ninguno tenía el score prognóstico 2. Hicimos el estudio idéntico, pero ahora en pacientes con cáncer colorectal y nuevamente los pacientes desnutridos graves tenían score prognóstico 2, mientras los otros ninguno tenía. Y cuando observamos las complicaciones, 100% de los pacientes clasificados con prognóstico 2 tuvieron complicaciones, mientras los otros solo 50%. O sea, la inflamación demostrada acá por el score prognóstico de Glasgow tuvo una asociación directa con estado nutricional y con complicaciones. ¿Y el GLIN? Bueno, el GLIN nació para ayudar en el diagnóstico del estado nutricional, principalmente para padronizarlo en un mundo a donde la obesidad tiene alta prevalencia y que usamos distintos criterios y que las personas no se entienden, y principalmente cómo podríamos nosotros evaluar intervenciones de costo-efectividad cuando no sabemos qué instrumento se usó. El instrumento ideal, sin embargo, debería tener alta sensibilidad, alta especificidad, un buen valor predictivo positivo, al igual que un buen valor predictivo negativo. Eso es casi imposible. Entonces, el GLIN surgió con una posibilidad de padronizar el diagnóstico, pero no es un nuevo diagnóstico de desnutrición, sino un camino para el diagnóstico. Todos ya lo conocen la historia, que es un consenso mundial que involucra expertos de 4 grandes sociedades mundiales, y uno de los objetivos es registrar la mala nutrición en el Código Internacional de Enfermedades. Para escoger los criterios, utilizamos los instrumentos más mencionados, más utilizados en la literatura de tamizaje, hasta acá, y de valoración nutricional. Y fíjense que los únicos que conllevan, que utilizan diagnóstico de pruebas bioquímicas son solamente estos dos, los otros ninguno usa estos marcadores bioquímicos. Entonces, cuando hicimos la discusión del GLIN, llegamos a 5 criterios, 3 fenotípicos y 2 etiológicos, y acá incluimos la inflamación relacionada con la enfermedad, y el diagnóstico será fornecido por la combinación de por lo menos un criterio fenotípico con un criterio etiológico. Y la clasificación de la gravedad es siempre determinada por el criterio fenotípico. Eso todo ya lo conocemos. ¿Por qué es importante entonces validar? Y cuando nos dimos cuenta que la gente estaba produciendo muchos trabajos, escribimos entonces indicando a cómo hacer la validación de los criterios GLIN, utilizando validación de criterios predictiva, constructiva y contenido. Y eso fue lo que hace un par de años hicimos en un estudio con pacientes de cáncer en mi institución, combinando a los distintos criterios, incluyendo inflamación con proteína C reactiva, y intentamos mirar cuál era la combinación que tenía una sensibilidad y especificidad más grande. Y fíjense que el modelo que nos indicó mejor era justo el modelo con pérdida de peso e inflamación, o con cambios en la circunferencia de la pantorrilla, inflamación, o pérdida de peso y cambios en la dieta. Pero cuando usamos Machine Learning, el modelo que fue más capaz de predecir complicaciones fue aisladamente un variable, que fue la circunferencia del brazo o el GLIM-9, y la inflamación ya no aparece acá tan fuerte. Entonces, en este estudio, los mejores criterios para predecir complicaciones fueron circunferencia muscular del brazo y área muscular del brazo. Repetimos
un estudio similar ahorita con pacientes hepatopatas en lista de espera para trasplante hepático y logramos desarrollar estos criterios, 36 combinaciones y acá entonces tenemos inflamación por albúmina indirectamente un marcador o por Child-Pugh o por MELD. Y en este estudio, haciendo todas las posibles combinaciones, las que tuvieron mejor capacidad predictiva de estimar la sobrevida de estos pacientes fueron justo aquellas que tenían marcadores inflamatorios como el MELD-NA y ángulo de fases, que es un marcador indirecto de composición corporal, y el Child-Pugh. Acá entonces demostrando que la inflamación tiene un papel importante. Bueno, después yo y un grupo de investigadores hicimos un trabajo de revisión para saber si los criterios Gleason cómo estaban siendo usados y incluíamos estudios hechos con distintas poblaciones alrededor del mundo. No voy a discutir ese trabajo, pero fíjense que con inflamación muy pocos trabajos habían utilizado o mencionado que criterios de inflamación había usado, pero el peor de este estudio fue que la mayor parte de ellos utilizaron criterios concurrentes, muy pocos predictivos aisladamente, lo que no es ideal. Bueno, entonces, para terminar, ¿por qué es importante determinar los criterios Gleason o cuáles son las mejores combinaciones? Porque el diagnóstico de desnutrición es importante para determinar qué terapia nutricional vamos a hacer, si es suplementación, si es nutrición enteral, si es parenteral, cuán agresivo vamos a ser de acuerdo con el diagnóstico. ¿Cuáles son los avances? Bueno, ya hemos marchado un poquito con los criterios Gleason en términos que hemos producido un trabajo para ayudar con los criterios de composición corporal, sugiriendo algunos puntos de corte para las distintas variables de composición corporal, algo que es muy difícil todavía, pero ya llegamos con algunas sugerencias. Para la inflamación, pronto tendremos este estudio que ya está listo, pero todavía no sometido para publicación, que es justo determinar la función y caracterización de la inflamación en los criterios de desnutrición. El trabajo, ese es el título. Como yo les decía, todavía no ha sido enviado para publicación, pero esperamos que por medio de ese instrumento podamos ayudar a las personas a cómo considerar la inflamación en estos criterios. En conclusión, hay un problema que es desnutrición, distintas maneras de valorarla. Para mí, elige la más válida y de confianza, aislado o en combinación, cualquier criterio clínico o el Gleason. Pero la inflamación para mí es un criterio importantísimo. La duda es cómo caracterizarla mejor. Esperen por el trabajo que listo podrá estar publicado. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, por estar con ustedes en esta noche y después voy a discutir las preguntas que me quieran hacer. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a la doctora Correia por esta tan interesante conferencia y en realidad es un honor haber contado con su participación, dado que ella es la que está
pues meciendo la cuna en este sentido de la inflamación y los criterios de desnutrición. La inflamación tiene un papel importantísimo en la desnutrición y en que el paciente probablemente no se recupere de esa desnutrición. Por eso es tan importante atacarla desde el punto de vista de nutrición. Y en ese sentido también hemos invitado a nuestro querido doctor Josep Mañé Almero. Él es biólogo de licenciatura por la Universidad de Barcelona, la maestría en analítica médica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Tiene un doctorado en medicina interna y cirugía por la Universitat Autónoma de Barcelona y el postdoctorado en investigación del Instituto de la Fundació Germans Trias y Pujol en Barcelona, en Badalona. Las líneas de investigación que él maneja son elementos nutricionales y enfermedades inmunomediadas, fisiopatología de la corticorefractariedad en la colitis ulcerosa, predicción y mecanismos biológicos implicados en la enfermedad de Crohn y desarrollo de terapias celulares para la enfermedad de Crohn. Actualmente él funge como investigador del consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER. El doctor Mañén nos va a presentar la conferencia Papel de la dieta en las enfermedades inflamatorias intestinales. Muchísimas gracias, doctor Mañé, por acompañarnos, incluso con un horario tan enrevesado que son casi las 4 de la mañana, que es hora de ir a dormir, pero le agradecemos su buena voluntad y, por supuesto, sus conocimientos. Y empezamos. Muy bien, primero, antes que nada, sí, es lo que tiene vivir en la otra parte del planeta, ¿no? El desfase horario. Pero todo y con eso estoy muy a gusto de poder estar con ustedes en esta presentación y agradecer la invitación, no tan solo a la presentación, sino a participar en el libro que hoy presentan, y en especial quiero agradecer pues, a Pilar, a la doctora Milke y al doctor Yamamoto por haberme invitado a estas sesiones, que las encuentro muy interesantes. Yo, desde mi punto de vista, soy un investigador básico translacional y me he especializado más en enfermedades inflamatorias, pero la presentación que he oído anterior ha sido como una introducción a lo que voy a hacer, porque hay temas comunes en este sentido. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Estamos hablando de enfermedades inflamatorias intestinales, que hay dos entidades patológicas principales, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas son enfermedades etiológicamente parecidas, aunque tienen diferencias, porque mientras la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, el predominio es en la zona ileocecal. Además, las lesiones suelen ser transmurales. Son transmurales, no suelen ser, son. La colitis ulcerosa, la afectación es exclusivamente colónica y las lesiones suelen ser más superficiales, de carácter más erosivo. Es una enfermedad que hasta ahora se ha tachado como occidental, más de países que industrializados. En el mapa pueden ver las zonas coloreadas, que son las de máxima incidencia, aunque todo esto está cambiando bastante. Fíjense, aquí he querido representar en las barras rojas lo que son los países occidentales, donde la prevalencia y la incidencia ha crecido muchísimo. En cambio, parece que hay una tendencia a estabilizarse esta prevalencia, esta incidencia de la enfermedad. Pero bueno, no deja de ser destacable que en países como Noruega, donde puede haber 505 pacientes por cada 100.000 habitantes de colitis ulcerosa, no deja de ser un número
preocupante. Asimismo, la prevalencia de la enfermedad de Crohn, por ejemplo, en Alemania o en Canadá, es superior a 300 pacientes por cada 100.000 habitantes. Pero quiero destacar que en los países que se están industrializando y que están adquiriendo hábitos occidentales, esta incidencia comienza a crecer, como es el caso de Brasil o Taiwán, donde hay una tendencia, yo diría que casi imparable hacia el crecimiento de estas enfermedades. Y voy a ponerme un poco en contexto en México y aprovecho un estudio del doctor Yamamoto donde en verde, la línea verde, lo que nos indica es la enfermedad inflamatoria intestinal, en rojo la enfermedad de Crohn y en azul la colitis ulcerosa. No deja de ser interesante, fíjense, como entre el 2010 y 2005 el crecimiento de la incidencia o de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria ha tenido un ascenso del 47%, lo que viene a ser aproximadamente algo más de un 8% por año, más o menos. No deja de ser un dato muy interesante, muy representativo de lo que he comentado. Pero ¿cuáles son los componentes patológicos de la enfermedad? El principal componente patológico es genético. No obstante, la influencia de la genética sobre la enfermedad solo suele representar un 30%. El resto son factores ambientales, sobre todo que inciden en la microbiota intestinal y que provocan un desequilibrio en lo que es el sistema inmunitario de las mucosas. De forma más esquemática, fíjense, esto sería un tejido sano, donde la microbiota intestinal es un conjunto de bacterias beneficiosas, comensales, que aportan beneficios indudables para lo que es la línea epitelial y el sistema inmunitario de la lámina propia. Es un equilibrio. Digamos que el intestino siempre está inflamado. En este caso es una inflamación controlada, subclínica, que todo el mundo la tenemos. Lo que ocurre es que cuando aparece la disbiosis, es decir, un desequilibrio entre bacterias comensales beneficiosas, cuando aparece este desequilibrio, que mejor podríamos decir que es un descenso de estas bacterias, de la diversidad de estas bacterias beneficiosas, damos campo a la entrada de bacterias patógenas altamente infectivas. Es entonces cuando el sistema inmunológico se pone a trabajar. Pero si consideramos que hay más de 200 mutaciones, potenciales mutaciones, que son portadores estos enfermos, que afectan al sistema inmunológico, pues aquí aparecen una serie de errores que no acaban de controlar esta infección. Esto se traduce en una inflamación que va progresando hacia la cronicidad y que realmente es muy difícil de controlar y por lo tanto el descontrol acaba lesionando más el tejido. Pero dentro de los factores ambientales, y como la temática va de la dieta, uno de los factores ambientales más importantes es la dieta. Fíjense la importancia que está adquiriendo la dieta en la enfermedad inflamatoria intestinal. Haciendo un cruce en el PubMed, lo que podemos ver cruzando IBD en Diet o IBD en Nutrition, lo que podemos ver es un crecimiento, fíjense en los dos casos, desde el año 2000, que hay entre 13 y 12 publicaciones que aparecen en el PubMed, llegamos al 2002, que hay entre 200 y 300 publicaciones respectivamente en el PubMed. Esto viene a significar, he querido significar con esto, la importancia que está adquiriendo la dieta en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, fíjense, la dieta es nutrición para el enfermo de enfermedad inflamatoria, pero como bien ha comentado ya la doctora anteriormente, los procesos inflamatorios comportan desnutrición también. No soy un experto en el tema, pero yo diría que incluso me gustaría saber cuántos enfermos de enfermedad inflamatoria intestinal tienen sarcopenia, por ejemplo, ¿no? Entonces lo he querido representar con este bucle, ¿no? Que a pesar de todo, los enfermos de enfermedad inflamatoria
están desnutridos. La nutrición, en este caso, sobre todo viene a cubrir, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, la prevención de la enfermedad, control de los síntomas y, en definitiva, tiene un efecto beneficioso sobre el curso de la enfermedad, sobre el mantenimiento de la remisión. Lo que pasa que, como ha destacado bien la doctora, hay limitaciones en los estudios nutricionales. En su caso, está trabajando en adquirir nueva metodología para poder precisar más estos aspectos. Esto es el ejemplo. Y además, yo diría que en la enfermedad inflamatoria activa, la aplicación de terapia ha de ser muy cautelosa. La prueba es la existencia de varios tipos de abordajes, de estrategias terapéuticas basadas en dieta. Todos ellos lo que intentan es excluir elementos que no son favorables a la inflamación, que favorecen la inflamación, mejor dicho, como las grasas, y lo que intentan es aportar elementos como la fibra, como probióticos, vitaminas, algo que ayude más a favorecer un estado homeostático del intestino. Lo que ocurre es que estas dietas son aplicadas, como he dicho antes, más bien en el mantenimiento de la remisión, a excepción de algún caso de dietas poliméricas, donde ha tenido grandes resultados incluso en el proceso inflamatorio, pero en la enfermedad de Crohn infantil. En este caso se han utilizado alguna dieta enteral que ha tenido tanto éxito como lo que alcanzan los corticoides, ¿no? El uso de corticoides. Les quiero poner esta diapositiva porque me parece muy interesante. Esto es una serie de científicos, nutricionistas, que se reunieron para ver cuál sería la dieta nutritiva y más saludable de la población y además respetuosa con el medio ambiente. Y si se fijan, lo que hay es un gran consumo de vegetales, de cereales, de frutas, incluso proteína de origen vegetal. En cambio, la proteína de origen animal, incluso los almidones, son los menos representados en esta figura. Esto tiene similitudes con el paradigma de la dieta mediterránea, similitudes con alguna diferencia, por ejemplo, en el caso de los productos lácteos y en el paradigma del aceite de oliva. Pero la realidad es que la nutrición en global tiene un serio déficit en todos estos argumentos que he comentado antes. Tiene un déficit en productos lácteos, en vegetales, en cereales, en fin. En cambio, sí que tienen un incremento en la proteína de origen animal y en los almidones. Voy a poner un ejemplo de lo que ya no es la dieta mediterránea. Yo creo que la dieta mediterránea es un concepto nutricional, pero ya no corresponde al área geográfica de donde quizá proviene, ¿no? Miren, en el mapa que hay en la derecha son los países consumidores de aceite de oliva. En el verde más intenso son los países que más consumen aceite de oliva. Lógicamente España, Italia y Grecia encabezan este ranking. Pero en la gráfica de la izquierda vemos los países que más consumen carne roja. Y como podemos ver, España lidera este ranking. Por lo tanto, la dieta mediterránea, los hábitos dietéticos cambian y con esto hay un cambio paralelo con la aparición de enfermedades. En definitiva, los patrones dietéticos, los componentes dietéticos, pueden modificar la diversidad, modifican de hecho la diversidad del microbioma intestinal, propicia el crecimiento de especies bacterianas patógenas, tiene efectos sobre la función barrera, la línea epitelial, pierde fortaleza. Además de perder fortaleza, disminuye la producción de mucina y en muchos casos hay antígenos dietéticos que acaban influenciando directamente el sistema inmunitario, llevándolo hacia procesos de inflamación. Este es un caso, es lo mismo,
pero ya poniéndole un poco de nombres a los factores nutricionales. Fíjense como factores nutricionales como la fibra, aminoácidos, ácidos grasos poliinsaturados de origen marino, vitaminas, frutas, vegetales, fibra en definitiva. Lo que lo que supone este tipo de alimentos nutricionales, lo que supone es una estabilización de la microbiota intestinal. Además, fortalece la línea epitelial y inmunorregula los procesos que se producen de control en la lámina propia. En cambio, una dieta más occidentalizada, todo esto lo revierte. Fíjense, en este caso, la dieta mediterránea, como hemos dicho, mantiene la diversidad de la microbiota intestinal, con flora comensal muy diversa, que entre ella se combina para trabajar metabólicamente de forma correcta. Esto tiene una repercusión sobre la protectora, sobre la función barrera y un equilibrio en el sistema inmunitario de la mucosa. Al contrario de lo que ocurre con las dietas con la dieta occidental, ¿no? Con disbiosis aparecen alteraciones en el microbioma, lo que repercute en romper de alguna manera la función barrera y un desequilibrio en el sistema inmunitario de la mucosa. Las recomendaciones dietéticas de la enfermedad inflamatoria, pues últimamente se han publicado que en la enfermedad de Crohn la recomendación viene por el uso de vegetales, frutas, verduras, ¿no? Mientras que en la colitis ulcerosa se recomienda más el consumo de ácidos grasos de origen marino. En lo que coinciden los dos es en descartar de las dietas lo que son dietas. Todos estos son prácticamente componentes de dietas procesadas, ultraprocesadas, que en definitiva son casi, podríamos hablar, de un veneno para la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un trabajo que realizamos con ratones que desarrollan la enfermedad inflamatoria de forma espontánea. Son ratones que tienen una deficiencia en la interleuquina 10. En este estudio lo que hicimos es reducir el componente de ácidos grasos omega 6 y sustituirlos por triglicéridos de cadena media. El resultado fue que a los animales que habíamos reducido este componente lipídico, omega 6, lo que reducía era la incidencia de colitis. Había un cambio en las poblaciones celulares donde aparecían más células T reguladoras y a la vez disminuía la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6. El mecanismo de acción de esto, perdonen, disculpen si esta diapositiva es un poco borroso, pero el mecanismo de acción se basa en que, primero, básicamente cuando adquirimos a través de la dieta ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, omega 6, pasan a formar parte de la membrana celular. Cuando hay una señal, estas se liberan a través de un complejo enzimático y producen mediadores inflamatorios, señales que activan a continuación todo el proceso celular, inmunidad, todo el proceso celular inmunitario. Pues bien, los derivados lipídicos de omega 3 producen prostaglandinas, leucotrienos, que son isómeros con un bajo potencial inflamatorio. En cambio, los omega 6, a partir del ácido araquidónico, generan estos mediadores, pero unos isómeros que son muy proinflamatorios. No tiene que ver con la enfermedad inflamatoria, pero esto es un estudio que hicimos con cáncer colorectal experimental, con ratas que desarrollan cáncer. Y si se fijan, miren, las figuras están compuestas de 3 barras prácticamente, que son, lo llamamos criptas aberrantes o focos de criptas aberrantes, que son lesiones premalignas. Si se fijan,
La barra negra es los ratones a los que su dieta estaba, el componente lipídico de su dieta era omega 6, mientras que la barra más clarita son omega 3 y la barra del extremo con un poco más de intensidad son omega 9, más ácido oleico. Pues bien, como pueden ver, hay una reducción de estos de la aparición de estas lesiones premalignas, incluso de la gravedad de las lesiones premalignas en el tiempo, en el desarrollo de lesiones ya poco diferenciadas y tal. Pues bien, el omega 3 reduce toda esta promoción de lesiones neoplásicas. Bien, desde mi punto de vista, estamos en el intestino, que es un bioreactor multifuncional, porque tiene muchísima actividad y entre ellas la más principal o de las más importantes sería que a partir de la fibra es capaz de fermentar con las bacterias comensales adecuadas, beneficiosas y producir metabolitos muy protectores como los ácidos grasos de cadena corta. Esto es lo que ahora serían los prebióticos, que es la fibra, los probióticos, que serían las bacterias beneficiosas, y sus metabolitos. Fíjense que aquí quiero representar de alguna manera cómo el consumo de proteína de origen vegetal fomenta la aparición de bacterias beneficiosas, bifidobacterias lactobacillus, que a la vez produce estos metabolitos de cadena corta, butirato, propionato, acetato, que tienen la capacidad de regular la función barrera y la promoción de células T reguladoras. En cambio, la proteína animal lo que ocurre es que fomenta bacterias que no tienen esta función y disminuye las bacterias con capacidad inmunometabólica más importante, ¿no? Y esto puede generar, en este caso, más propensión a los individuos que genéticamente tienen predisposición, pues más propensión a padecer la enfermedad inflamatoria intestinal. De forma más gráfica, fíjense cómo una microbiota intestinal equilibrada genera una serie de metabolitos que se relacionan con la salud. En cambio, esa disbiosis, aquí perdonen que se me ha escapado, es en catalán esto, pero bueno, la disbiosis cuando aparece la disbiosis, toda esta producción de metabolitos se ve alterada y esto se relaciona con un conjunto de patologías entre las que se encuentran, hay una variedad de patologías que hoy en día se relacionan con alteraciones en el microbioma, entre las que se encuentran evidentemente la enfermedad inflamatoria intestinal. Fíjense aquí este estudio en el que el metabolismo vinculado a la producción de ácidos grasos de cadena corta, protectores, o el metabolismo vinculado a la desconjugación de los ácidos biliares, que es un metabolismo clave en el intestino, fíjense cómo el control tiene los índices más elevados, mientras que los enfermos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, así como los reservorios quirúrgicos o la inflamación de ese reservorio quirúrgico, va disminuyendo progresivamente esta actividad metabólica, lo que refleja las alteraciones del microbioma intestinal. En este estudio, que es un estudio experimental que realizamos con ratones, en el que provocamos la inflamación del intestino mediante un componente químico, lo que podemos ver es que, fíjense, la aplicación del Lactobacillus fermentum, que es una bacteria que predomina en el intestino, bastante predominante en el intestino, y en la cavidad bucal, fíjense que la aplicación a estos ratones, la barra negra significa los ratones que administramos Lactobacillus fermentum de forma oral. Fíjense cómo disminuye aquí la lesión histológica respecto a los que no lo administramos. Y si lo tratamos, preventivamente, antes de inducir la colitis, pero una vez inducida la colitis, de forma terapéutica,
vemos que al principio la forma más aguda de la inflamación no es beneficioso. Y esto es así. Es un poco lo que comentaba de las dietas en el momento activo de la enfermedad. En ese momento es tan importante la inflamación que aparece que cualquier contenido que llega allí es incapaz de asentarse y poder realizar su función. Incluso entra en un proceso de oxidación. Aparecen muchos radicales libres de oxígeno. En cambio, cuando ha pasado esta fase, en las fases más de cicatrización, lo que podemos ver es cómo va disminuyendo esta lesión en los ratones en los que les hemos administrado Lactobacillus fermentum. Y esto tiene un paralelismo con la producción de mediadores proinflamatorios que, como el leucotrieno B4, que también van disminuyendo de forma terapéutica y, en cambio, no lo hacen cuando se administra el Lactobacillus fermentum de forma preventiva. Pero Lactobacillus fermentum tiene una propiedad que es que tiene un gran poder antioxidante. Y fíjense que en la figura superior, estas tinciones histológicas, el que administramos Lactobacillus fermentum no muestra una intensidad de esta tinción a diferencia del que administramos vehículo solo. ¿Por qué? Pues esta tinción detecta la producción de radicales libres de oxígeno, la deposición de estos radicales libres de oxígeno en formato de nitrosamina. Pues bien, esto es lo que detecta y lo que podemos ver es cómo tiene un poder antioxidante importante la administración de este probiótico. Por tanto, los probióticos, las bacterias beneficiosas comensales, tienen muchas propiedades beneficiosas. Por ejemplo, el poder antioxidante. En este estudio, también realizado con animales, con ratones, administramos dos fórmulas con un contenido diferente de probióticos, una que es ya prácticamente es un cotratamiento para la colitis ulcerosa que viene bajo la denominación de VSL3, que son 8 cepas probióticas, y un tratamiento probiótico basado en lactobacillus, en 2 cepas de lactobacillus. Bien, pues como pueden ver, estas cepas lo que producen es un incremento del peso corporal, una disminución de diferentes parámetros de la enfermedad, hay un aumento de la reparación, de los mecanismos de reparación y a la vez una disminución de lo que son los mecanismos inflamatorios. Este mismo tratamiento lo realizamos con ratones que generan de forma espontánea colitis. Y lo que pudimos ver, estas 2 columnas, son que la frecuencia de aparición de esta enfermedad en estos ratones es mínima respecto a la aparición de esta enfermedad en los ratones no tratados. Un aspecto de unos aditivos, aspectos actualmente que se incorporan a la dieta son los edulcorantes. Esto es un experimento que no tenemos publicado, pero que realizamos in vitro en monocapas celulares, donde la administración de glucosa lo que hace es reforzar la barrera entre las células epiteliales. Y esto indica que el experimento consistía en pasar electrones a través de estas monocapas celulares. Pues bien, aquí se ve cómo hay una resistencia al paso de electrones, lo que es sinónimo de que las células están bien unidas de forma paracelular. Las tight junctions están funcionando perfectamente. Pero en cambio, cuando la administramos sucralosa, lo que ocurre es un paso de electrones mucho mayor. Este es un contenido mínimo de glucosa que ya recupera un poco esta función barrera, esta función paracelular. Fíjense cómo en las imágenes pueden ver cómo los 3 casos, ¿no? Esto es una imagen perfecta donde las células estén perfectamente en monocapa, unidas entre ellas. En cambio, en la última lo que podemos ver es incluso hay zonas donde se ha despoblado de estas células y el paso de electrones es muy importante. Es por eso que vemos este rompimiento de la barrera. Finalmente, me gustaría destacar también
algo importante, que esto daría para otra charla, pero que creo que se ha de tener muy en cuenta, y es la interacción entre componentes nutricionales y la dieta, entre elementos nutricionales de la dieta con fármacos, pero incluso con los propios componentes nutricionales. Puede haber interacciones que hay que tener en cuenta. La influencia de las terapias empleadas en la enfermedad inflamatoria puede afectar, pues, a la microbiota. Y como ya se ha demostrado en los estudios que les pongo de ejemplo, corticoides y los inmunosupresores, que son terapias habituales en la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden afectar a la absorción de nutrientes y, por lo tanto, a un desequilibrio nutricional del paciente. Para concluir, las conclusiones que creo que son algo destacable es que hay que evitar estos alimentos proinflamatorios, alimentos que provienen sobre todo, con grasas saturadas, con un exceso graso y sobre todo alimentos procesados, como os he dicho antes. Y en cambio hay que fomentar las dietas ricas en frutas, cereales, que aportan verduras, que aportan fibra dietética, muy importante para el ecosistema microbiológico, para su función metabólica, para que su función metabólica sea correcta. Las dietas, desde mi punto de vista, deben incorporar probióticos, posbióticos y ácidos grasos de omega 3, incluso en forma de complementos nutricionales. De todas maneras, lo que se intenta con las dietas es favorecer el inmunometabolismo intestinal, lo que podría llamarse de alguna manera la dietoterapia, ¿no? Y en el futuro creo que se encaminan las dietas hacia dietas personalizadas, donde se ha de tener en cuenta la genética y la microbiota del paciente. Pues nada más, me despido. Mostrándonos el equipo de investigación. Está compuesto por 4 médicos: el doctor Domene, que es el jefe de grupo, con la doctora Miriam Mañosa, la doctora Calafat, la doctora Torres, y el equipo básico que dirijo, y que está compuesto por una estudiante de maestría, la Margalida, una doctora en etapa postdoctoral, que es Laura Clua, y un estudiante predoctoral, que es el Roger Suau. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Josep, por esa conferencia tan ilustrativa, tan completa, y sobre todo hablando de tu propia experiencia. Esto es muy valioso, sumamente valioso, por todas las líneas de investigación que has llegado a hacer que confluyan. Hay algunas preguntas, hay muchas felicitaciones y hay algunas preguntas muy interesantes para ambos. Para la doctora Isabel Correia, pregunta que cuál es la concordancia que tuvieron los criterios GLIM con los tamizajes de evaluación del estado de nutrición, y si existe alguna contraindicación para aplicar GLIM. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Bueno, yo creo que en la primera pregunta hay una confusión entre lo que es tamizaje y valoración nutricional. Cuando uno hace tamizaje, está identificando un factor de riesgo. El GLIM es un método para dar el diagnóstico, o sea, para valorar el estado nutricional. Entonces, cuando uno pregunta cuál es la concordancia, bueno, es difícil hacer concordancia entre dos cosas que son distintas. No se debe hacer, aunque la literatura
ustedes pueden encontrar eso, pero es mala práctica de la ciencia, porque tenemos dos cosas que son distintas, uno tamizaje y otra valoración. Eh, la otra pregunta es cuándo no debemos usar el GLIM. Yo creo que no hay ninguna contraindicación a usar el GLIM. El importante es saber que el GLIM no es un nuevo diagnóstico o definición del estado nutricional, sino un camino para alcanzar el diagnóstico. Para aquellos que trabajan con nutrición rutinariamente, eh, la mayor parte de las técnicas de valoración nutricional pueden seguir siendo usadas. Por ejemplo, en mi práctica diaria, en mi hospital, yo sigo usando la evaluación global subjetiva, que es esencialmente clínica. Sin embargo, como hago un montón de otras cosas, logro alcanzar el diagnóstico nutricional por combinaciones de distintas variables, como se propone con el GLIM. El otro punto clave es que el GLIM vino esencialmente para que podamos o alcancemos un código, por ejemplo, en el Código Internacional de Enfermedad, a donde no se encuentra la desnutrición hospitalaria registrada. Y como eso no está allá, si uno dice, bueno, yo he usado este y este variable, que son parte de los criterios etiológicos o fenotípicos del GLIM, y con estos he alcanzado el diagnóstico nutricional, entonces estamos hablando el mismo idioma y así podemos aclarar la definición del estado nutricional. En resumen, no hay contraindicaciones al uso del GLIM. Por otro lado, hay ventajas porque estamos padronizando una manera de hablar el mismo idioma. Muchísimas gracias. Para el doctor Josep Mañé también hay felicitaciones, por supuesto. Y bueno, puesto que los ácidos grasos son moduladores de inflamación, hay alguien que pregunta que si se pueden usar los omega 3, los omega 6, ¿no? ¿Cuál sería el papel de la vitamina D? ¿Cómo podría interactuar? Porque también se habló mucho de ella en muchas enfermedades inflamatorias, incluso en COVID. ¿Qué diría de la vitamina D? Y también preguntan de las maltodextrinas y del ácido araquidónico como Bien. inflamatorio. Ujú. Bueno, sí, la verdad es que actualmente forman parte muchos de estos elementos, maltodextrinas y tal, de argumentos dietéticos sobre alimentos procesados y tal. Yo, esta combinación de alimentos, cuando se administran este tipo de sustancias, la verdad es que no soy un experto en conjugar estos nutrientes, ¿no? Pero en general el alimento procesado alberga muchas otras interacciones, no tan solo que pueden favorecer que no sea del todo recomendable un exceso de maltodextrina y tal, ¿no? Sobre la vitamina D y el calcio, es fundamental en el intestino por dos motivos. En la línea epitelial, el calcio y la vitamina D son fundamentales para que la célula epitelial esté bien unida, para forzar las tight junctions. Pero es que además el sistema inmunitario sin vitamina D y sin calcio no funciona. Funciona bastante mal. De hecho, hay bastantes investigaciones que avalan el uso de vitamina D y calcio en la enfermedad inflamatoria y sobre todo en la colitis ulcerosa en el proceso inflamación-cáncer, que es más frecuente en colitis ulcerosa. Por lo tanto, suelen haber recomendaciones en este sentido favorables a este uso. El ácido araquidónico. Vamos a ver. Fisiológicamente, el ácido araquidónico forma parte fundamental, tiene que estar, como ha explicado bien la doctora antes en su conferencia, la inflamación tiene que existir. Si para que haya reparación, cicatrización, recuperación de la mucosa, es fundamental que la
inflamación exista. En el caso de la enfermedad inflamatoria, la inflamación es una inflamación descontrolada por las situaciones ambientales de la microbiota en la que se encuentra. Y esto no favorece que el sistema inmunológico pueda contrarrestar esta infección de las bacterias. ¿Qué pasa? Si el ácido araquidónico es muy abundante, esto lo que hace es un efecto más proinflamatorio, pero si hay un equilibrio entre omega 3 y omega 6, que yo creo que es lo recomendable, no hay que ser prácticamente solo omega 3, sino es un equilibrio lo que tiene que haber. Entonces sí que podríamos hablar de un proceso inflamatorio más controlado, menos intenso. Lo que ocurre es que nuestras dietas han ido abandonando el omega 3 de origen marino, el uso del pescado en nuestras dietas. Cuando hacía la tesis doctoral, había me llamó mucho la atención un estudio que estaba hecho con esquimales y con una población japonesa que son consumidores de pescado crudo, igual que los esquimales. No tenían, o sea, la incidencia de cáncer de colon era mínima, prácticamente no existía. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón comienza a adquirir dieta occidentalizada y se dispara muchísimo la incidencia de cáncer de colon. Esto es un ejemplo, creo que puede ser bastante paradigmático en este sentido. Sí, por supuesto. Así es. Entonces, sí es muy importante el papel que tiene la inflamación en la generación de justamente enfermedad inflamatoria intestinal, otras enfermedades como la misma obesidad, pero el cáncer también tiene una parte muy importante, ¿no? Doctora Isabel, preguntan también sobre el ángulo de fase. ¿Cómo se afecta el ángulo de fase con la inflamación? ¿Se afecta con algunas patologías? Y sí, bueno, nos comenta que ya va a ser próximamente publicado, ¿no? Hay algunos índices bioquímicos o el mismo ángulo de fase, en este caso que se afecta con la inflamación, como un subrogado de la inflamación, como un estándar de oro de la inflamación, o lo bioquímico, alguna citocina que no es muy práctica en el medio hospitalario, o la proteína C reactiva, o nos puede avanzar un poquito, Bueno, sí le puedo a ver, decir tranquilo, el trabajo ya. está listo y va a ser sometido pronto. No, que yo conozca primero sobre el ángulo de fase, que yo conozca, no hay de mi conocimiento ningún trabajo que haya evaluado la relación entre la gravedad de la inflamación y que, sin embargo, en la práctica clínica, lo que está más, o lo que es más un marcador más adecuado sería la proteína C reactiva. Y entonces, que yo sepa, no hay ningún estudio que haya evaluado la relación directa entre ángulo de fase e inflamación por medio de la proteína C reactiva. Sin embargo, el ángulo de fase es un marcador indirecto de calidad celular. Y por eso es que se ha considerado que pueda ser un marcador, que es un marcador indirecto de estado nutricional. Eso está claro. Y eso lo hemos demostrado nosotros y varios otros autores. O sea, un estado nutricional comprometido, el individuo tiene ángulo de fase más bajo. Ahora, relación con inflamación que yo conozca, no sé. Sobre el trabajo que vamos a publicar, sin embargo, vamos a decir que el marcador ideal no existe, pero el más adecuado sería la proteína C reactiva, una vez que las citoquinas, y hay muchas, no son viables desde el punto de vista clínico y tiene una variación muy grande, incluso.
O sea, ya de acuerdo con la fase de la inflamación, incluso citoquinas que hay veces tienen un rol proinflamatorio y en algunos momentos son antiinflamatorias. Depende de un montón de cosas. Entonces, citoquinas, olvídense, no son marcadores para definir inflamación o definir gravedad o definir lo que sea. Es una conjuntura. Sin embargo, la proteína C reactiva sería entonces el marcador hasta este momento más adecuado para nos demostrar la gravedad de la inflamación. Sí. Y es eso que decimos en el estudio. Ahora, sin embargo, no es la práctica para nosotros en la parte de los hospitales en América Latina, porque y para mí también no me hace falta. ¿Por qué digo eso? Porque la clínica fue, es y seguirá siendo soberana. Y un paciente que está inflamado, uno lo conoce en la clínica. O sea, es el paciente que tiene taquicardia, es el paciente que está con fiebre, es el paciente que está muy grave, enfermo. Y obviamente si uno mide la proteína C reactiva, ¡boom!, va a estar por encima. Y entonces esto lo practicamos en este trabajo. Claro, muchísimas gracias, doctor. Y por último, para el doctor Josep Mañé, hay más preguntas. Sin embargo, pues hay todavía un programa que cumplir. Y con respecto al papel de los alimentos en las uniones estrechas que había hablado y que esto produce inflamación cuando estas se abren y permiten hay una permeabilidad intestinal, ¿no? Esto, bueno, lo puede generar el gluten, el alcohol, las endotoxinas también, la cafeína. Querían saber un poco si se sabe de los mecanismos, cómo afecta, por ejemplo, la cafeína o las endotoxinas que se encuentran, por ejemplo, en el pulque, que es una bebida de consumo nacional en México y seguramente en otros países fermentados por bacterias que tienen pared celular. Em, Son varias preguntas. De todas maneras, las preguntas son muy interesantes. No sé si estaré a la altura, pero sobre la cafeína no hay datos concluyentes. Digamos que es un aspecto que puede tener otras connotaciones, ¿no? Igual sobre células de tipo neuroendocrino podría haber, pero no hay nada concluyente. Sobre las endotoxinas, enterotoxinas, fijaros, el sistema inmunitario de estos pacientes está muy perjudicado por el bagaje genético alterado que tienen. ¿De acuerdo? Existe un control inmunológico muy preciso sobre el control de estas sustancias. Lo que pasa que con la carga genética alterada que tienen no lo consiguen hacer. ¿Qué pasa? Que esto se traduce ya en las células epiteliales, ya son células inmunológicas. De hecho, uno de los principales efectos que tiene las alteraciones genéticas en los enfermos de enfermedad inflamatoria es ni más ni menos un fracaso de la autofagia. La autofagia es el elemento más importante de la inmunidad de la mucosa. No pueden controlar ni bacterias ni partes de bacterias, porque está genéticamente alterada este proceso. Esto podría ser una de las explicaciones, lo que conlleva inevitablemente cuando una célula no puede luchar contra la infección, en muchas ocasiones acaba en apoptosis, acaba muriendo. Sustancias que fomentan la pared celular, probióticos. Los probióticos lo que hacen es aumentar la capacidad de fermentar las fibras, productoras de ácidos grasos de cadena corta, el fuel, el verdadero combustible de las células inmunitarias del intestino y de la línea epitelial es el butirato. Es un ácido graso de cadena corta que lo que hace es dotar de energía y de suficiente impulso a la actividad mecánica de la célula para que las uniones estrechas funcionen perfectamente. Entonces, claro, por una parte tenemos
sabemos que hay elementos que pueden ayudar a fortalecer esta línea epitelial, pero por otra parte existe la microbiota intestinal que aporta patógenos o partes de los patógenos como enterotoxinas o lipopolisacáridos, que lo que hacen es hacer que el sistema inmunológico tenga que trabajar mucho, pero con continuos errores. Y esto lo que hace es fomentar aún más la inflamación en el intestino, ¿no? Muchísimas gracias también por su respuesta y les agradecemos infinitamente el haberse conectado a esta sesión y habernos compartido sus valiosos conocimientos. A continuación, vamos a dar paso a la siguiente parte de esta sesión, que es la presentación del libro como parte de las Clínicas Mexicanas de Gastroenterología. Tengo el honor de presentar y también quiero agradecer personalmente por habernos invitado a organizar esta sesión, editar el libro que vamos a presentar, al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furuyo. Él es médico gastroenterólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con especialidades en medicina interna y en gastroenterología. Además, tiene maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en investigación y entrenamiento clínico en enfermedad inflamatoria intestinal. Es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de nuestro instituto, Salvador Subirán. Es profesor de curso de alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuya sede también está en el Instituto Nacional de Nutrición. Además, es gastroenterólogo del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actual presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que tuvo la gran iniciativa y el valor de editar un libro por mes de las clínicas de gastroenterología. A continuación, doctor, le cedo la palabra. La sesión es toda suya. Hola, buenas noches a todos. Agradezco antes que nada a nuestros ponentes internacionales, a la doctora Isabel Davison Correa y al doctor Josep Almeiro por sus excelentes ponencias acerca pues de la temática de hoy enfocada a nutrición en enfermedades gastrointestinales y obviamente también a la doctora Pilar Milke por esta excelente coordinación y e involucro en la cuestión de la sesión de preguntas y respuestas, así como editora huésped de la Clínica Mexicana de Gastroenterología enfocada a nutrición en padecimientos o enfermedades gastrointestinales. Como ustedes saben, pues esta es nuestra última sesión mensual, es la 11ª. Con esto, pues finalizamos todas nuestras sesiones mensuales de este año, del 2023, durante mi gestión como presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y obviamente también quiero agradecer
a la doctora Mónica Zavala por toda la dedicación y tiempo, esfuerzo enfocado a la organización de estas sesiones mensuales durante todo el año. Y algo que, bueno, también es muy importante comentarles es que dado las clínicas mexicanas de gastroenterología ya las pueden encontrar en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, en una pestaña que dice Ciencia, y ahí ya encontrarán incluso el libro que estamos presentando el día de hoy, enfocado a nutrición en padecimientos gastrointestinales. Pues ya sin más preámbulo, realmente ya para finalizar, agradecer a toda la audiencia que se ha conectado tanto a nivel nacional como en diversos países fuera de México, principalmente en Latinoamérica. Y pues bueno, invitarlos a que pues ojalá nos podamos encontrar de manera personal ahora en las actividades de la Semana Nacional de Gastroenterología en Cancún, que iniciarán la próxima semana, el miércoles, con el curso internacional de gastroenterología en conjunto con la Universidad de Harvard, y también con los cursos precongreso y posteriormente finalizando con el Congreso Nacional de Gastroenterología. Agradezco a todos y paso el micrófono a la doctora Pilar Milke García para que, como editora huésped, y agradeciendo todo su apoyo, nos presente la última clínica enfocada al tema que hoy vimos. Y bueno, con esto me despido y bueno, cerramos con broche de oro con esta sesión. Muchas gracias a todos. Tengo el honor de presentar esta última clínica mexicana de gastroenterología dedicada a la nutrición. En ella participaron 42 coautores, fueron 320 páginas, 277 dedicadas a los capítulos, con índices temático de autores y analítico, y 20 capítulos divididos en 6 secciones. Antes de ello, quería yo comentarles que este libro, efectivamente soy editora huésped y que publicado por Editorial Alfil, que tiene una larga tradición de publicar libros médicos de mucha calidad. Y bueno, fue realmente una experiencia increíble haber trabajado con ellos y con el doctor Kazuo y todos los autores que participaron en estas 6 partes del libro. Dado que el aparato digestivo es tan complejo, tiene tantos órganos, no pudimos más que dividirlo en estos pocos apartados, se ven muchos, pero son pocos, y hablarles individualmente de cada uno de ellos. El ABC de la evaluación del estado de nutrición es el primer capítulo y el segundo de impedancia bioeléctrica como parte de la evaluación del estado de nutrición, y en ellos participaron Aquiles Rubio y Alan Espinosa. El capítulo del ABCD de evaluación del estado de nutrición habla de diversos parámetros que conocemos, antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, y también se habla someramente de impedancia bioeléctrica y más ampliamente en el segundo capítulo, donde se hace una explicación magistral de los fundamentos de esta técnica, las derivaciones matemáticas, la aplicación del mismo y el análisis vectorial y su utilidad en la clínica. Actualmente se utiliza también como un indicador de supervivencia y otros índices de desenlaces importantes. Tenemos otros capítulos dedicados a patologías intestinales de estreñimiento, síndrome de
intestino irritable, el de estreñimiento, especialmente por la doctora Solange Heller-Roazan. Ella es experta en pediatría y gastroenterología y habla del diagnóstico diferencial y lo difícil que es a veces llegar a clasificar bien el estreñimiento en los niños y los adolescentes y en el tratamiento. En el síndrome de intestino irritable, la doctora María Fernanda, la maestra en ciencias María Fernanda García Cedillo, Sofía Martínez y el doctor Enrique Cos hablan también del tratamiento de esta patología y FODMAP perfectamente bien explicado la dieta baja en FODMAP con sus ventajas y desventajas. Es un capítulo muy equilibrado donde sí trata de evaluar bien lo que se ha hecho en torno a esta enfermedad. Entonces es un capítulo de mucho valor. El siguiente capítulo de enfermedad inflamatoria intestinal, pues tuvimos el gusto de escuchar al doctor Josep Mañé. Con la parte clínica, el doctor Kazuo nos habla del diagnóstico de esta enfermedad, la clasificación y el tratamiento médico. Sin embargo, para entender también el tratamiento nutricio es importantísimo dar todas esas bases fisiopatológicas de la enfermedad que tienen que ver mucho con la alimentación, puesto que el intestino es un órgano abierto a la interacción con el medio ambiente, sobre todo hablando de alimentos, y el doctor Mañel lo expone en forma magistral. Y bueno, me permitieron tener el gusto de colaborar con ellos. En la enfermedad celíaca tenemos dos expertos en esta materia, el doctor Eduardo Cerda en la parte de clínica, de definición, de diagnóstico de esta enfermedad y tratamiento médico, pero sobre todo toda la parte de la descripción que tiene que ver los cereales, el consumo actual de gluten y toda esta relación de la genética que tiene que ver y los factores ambientales con esta enfermedad, también la expone magistralmente nuestra querida amiga, la doctora Calderón de la Barca de CIAD, y también me permitieron colaborar con ellos. En las patologías intestinales también se encuentra un tema muy importante que no se aborda en la gran mayoría de los libros de gastroenterología, de oclusión y suboclusión intestinal. La maestra en ciencias Virginia Raquel Martínez Roque hizo una búsqueda verdaderamente acuciosa. Es un capítulo de lo mejor escrito de el diagnóstico en intestino delgado y grueso, la mecánica contra la que no es mecánica, su manejo y en realidad es un capítulo que no lo van a encontrar en muchos lados y concentró Virginia toda esta información en este capítulo. Con respecto a la alimentación en cirugía gastrointestinal, liderado por la querida doctora Aurora Serralde, en compañía de Luis Eduardo González y Marta Guevara, hablaron de pues todas las alteraciones que se dan en cirugía gastrointestinal, sobre todo cuando se habla de intestino corto, por ejemplo, cuando se habla de dumping, todo esto que causa la cirugía gastrointestinal, y también una parte muy importante que es relativamente reciente sobre el apoyo nutricio prequirúrgico, el protocolo ERAS y su importancia en el manejo clínico de estos enfermos que se van a operar tanto pre como post. Son cuestiones muy, muy importantes que a veces no se toman tanto en cuenta por a veces la urgencia quirúrgica y hay que tratar de llevar al paciente al mejor momento para operarlo. En cuanto a las hepatopatías, se definen pues estos 4 capítulos. El de cirrosis hepática está muy bien escrito por la doctora Renata Lucrecia Rivera Flores, la maestra en ciencias pronto doctora Marlene López Sánchez, la licenciada en nutrición de Idania Yonail Rubio y el doctor Segundo Morán como capitán del equipo, del cual hemos aprendido mucho de las hepatopatías. También se habla de las repercusiones de las enfermedades hepáticas que se dan por el apoyo metabólico, por nutrición enteral y parenteral, y por enfermedades metabólicas por la doctora Yolanda Méndez Romero, quien es actual presidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional
y pues tuvo el gusto y le agradecemos la dedicación de haber podido cumplir con un capítulo en nuestro libro. En cuanto al hígado graso metabólico, que es una de las patologías emergentes de gran importancia a causa de cirrosis actualmente, es como una causa muy importante. Se encuentran la doctora Nayeli Cointa Flores hablando de toda la parte de fisiopatología de diagnóstico y el tratamiento, y la parte nutricia por la doctora Astrid Ruiz Margain y Berenice Román Calleja. Un capítulo completo y práctico. De trasplante hepático, someramente, pero en forma muy concisa, se hablan de todos los criterios de trasplante hepático y del manejo del paciente pre y post quirúrgico, tanto desde el punto de vista médico como el punto de vista nutricio, también compartido por el doctor Héctor Ignacio Delgado y Héctor Miguel Delgado, perdón, y que también me permitieron colaborar con ellos cuando también estuve en la clínica de hígado de trasplante hepático. El páncreas es un órgano vital, tanto exócrino como endocrino, y se distinguen claramente dos patologías que se refieren a su inflamación en forma aguda. La maestra en ciencia Adriana Flores, la doctora Gabriela Quirós y liderados por la doctora Aurora Serralde, hablan de la pancreatitis aguda y ponen de manifiesto que no necesariamente la alimentación para enterarlo, el no alimentar va a ayudar al paciente, sino que se ha visto que podemos ser como más atrevidos con estos pacientes y evitar que se desnutra precisamente por tanta inflamación que se produce en esta enfermedad. En cuanto a la pancreatitis crónica, la doctora Andrea López, el maestro en ciencias en nutrición clínica Fernando Estrada y nuevamente la doctora Aurora Serralde hablan del manejo de esta enfermedad que causa muchísima desnutrición por diferentes aspectos. Y otro capítulo que no se ve en los libros de nutrición más que someramente en algunos libros de nutrición pediátrica tal vez, o de pediatría, es el de la fibrosis quística, una enfermedad tan importante que causa múltiples alteraciones en nuestros niños. Y para ello el doctor José Luis Lezana, el licenciado en nutrición Constantino Flores y nuestra gran amiga, querida maestra en educación y licenciada en nutrición Isela Núñez Barrera del Instituto Nacional de Pediatría, hablan del abordaje de esta enfermedad desde su diagnóstico hasta su tratamiento nutricio. Hay algunos temas selectos de alergias alimentarias, anemias y probióticos. En cuanto a alergias, no conozco a alguien que hable con tanta maestría como la doctora Desiree Arenas Lineman. Es realmente un hallazgo y es un privilegio contar con su participación en nuestro libro y también con la participación de la doctora Roselena Huerta. En las anemias en enfermedades digestivas, la doctora Elena Tuna Aguilar es una persona de un conocimiento portentoso con respecto a esta enfermedad. Ella es hematóloga que junto con Natalie Méndez Pernicone y Regina Sotelo escribieron este artículo tan importante que los gastroenterólogos muchas veces dejan de lado, y es que se produce anemia en muchas enfermedades gastrointestinales, nada más que sí hay que caracterizarlas bien para tratarlas de la forma más óptima. El doctor Miguel Ángel Valdovinos Díaz es una persona que yo considero líder en el campo de los probióticos, que cada vez se ha descubierto más su interacción con muchas enfermedades, con muchos estados patológicos, y habla de una forma magistral, un capítulo muy bien escrito y muy conciso. Finalmente, dos artículos que no se pueden dejar de lado, dos capítulos de cáncer de tubo digestivo en cuanto a su fisiopatología, evaluación y también el tratamiento dietético y el apoyo nutricio. Y para ello hablan tres licenciadas en nutrición: Karen Eloísa García Godínez, Montserrat Amaya y M. Cristina Madariaga Cobos. Todos ellos participaron con mucho conocimiento, con mucho corazón, entregando pues su experiencia en estos capítulos, y que esperamos que más que nada sean de beneficio para muchísimos de sus pacientes. Los libros están para eso, para acabar de formar a la gente
que está, digamos, valga la redundancia, en formación para repasar conceptos, para afianzarlos y para que sean prácticos los conocimientos que se derivan de este libro. Esta fue la intención de este libro, que siempre se aterrizó a algo referido concretamente a los pacientes. Entonces, yo les agradezco muchísimo su participación en esta sesión y, eh, y bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología también eh, les quiero agradecer el haber estado hasta esta hora escuchando la sesión. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a la doctora Pilar Milke, a nuestros ponentes internacionales y al doctor Kazuo por sus palabras. Hemos llegado al final de estas transmisiones. Muchas gracias a personas que sin esto no hubiera sido posible. Gracias al personal de la plataforma que nos apoya en cada sesión para que ustedes tengan esa transmisión. Les recordamos que también estarán disponibles en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguna de las sesiones si algunas las pudieron escuchar. Agradecemos a nuestro personal administrativo, quienes se encargan de tramitar el aval ante el Consejo Mexicano de Gastroenterología cada mes para que lo tuviéramos en tiempo y forma para sus constancias que reciben. Y muy en especial gracias al doctor Kazuo Yamamoto por la confianza depositada para la organización de estas sesiones mensuales. Nuevamente hemos llegado al final definitivo de estas sesiones mensuales de este 2023. Y bueno, los estamos esperando con la nueva mesa directiva que sin duda ya nos estará programando las sesiones en enero. Nos vemos en una semana en Cancún y hasta entonces.